Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una porción de la Biblia que yo creo que muchos de nosotros ya la hemos leído en alguna, por lo menos en alguna ocasión, y es acerca de la vida de Sarepta. ¿Quién ha leído, quién ha escuchado esa palabra, esa porción de la Biblia? 1, 2, 3, 4. El que no levantó la mano, dígale, aquellos que ya la leyeron, dígale al que no levantó la mano, no te preocupes, el día de hoy la vamos a leer. Amén. Y yo quiero hacerles una pregunta, hermano. ¿Cuántos de nosotros conocemos o hemos escuchado historias de personas que están viviendo una tragedia, una mala situación o una mala racha, no salen de un problema cuando ¿qué? Cuando ya nos está esperando otro problema, ¿no? Otra situación. ¿Y qué es lo que decimos en ese momento? Nos quejamos, nos frustramos, ¿por qué? Porque pues no salimos de una y ya estamos ¿qué? Ya estamos entrando a otra. Y saben, algo muy similar le sucedía a un personaje o a dos en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque esta porción de la Biblia habla acerca del profeta Elías y de una viuda. El profeta Elías pareciera que no salía de una mala circunstancia cuando Dios ya le estaba permitiendo enfrentar una nueva. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 17, por si lo gustan anotar y ustedes le quieren dar lectura ahí en su casa. Digo, es una porción algo larga, pero la vamos a ir parafraseando, pero para que no digan que el hermano Lalo no dio el sustento de su enseñanza. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al versículo 24. Y dice la palabra de Dios que había un hombre, un profeta llamado Elías, el cual era muy utilizado por Dios. Y una de las ordenanzas que le daba Dios en ese momento a Elías era de que proclamara de que no iba a haber lluvia por cierta cantidad, por ciertos años. Y si no había lluvia, ¿qué es lo que iba a haber por consecuencia? Sequía. ¿Y dónde se almacena el agua que llueve? ¿En dónde? En los estanques, en los ríos, en los lagos, en las lagunas. ¿Alguien ha visto en algún momento algún río o algún lago que se haya secado? ¿Y se seca por qué? Porque no ha llovido. Entonces, Dios le dice a Elías que proclame que no iba a llover por años en aquella región. ¿Y saben qué es lo que le ordena Dios a Elías? Que se fuera a refugiar. ¿A dónde creen? A un río. ¿Y qué es vital para el hombre? ¿O qué es vital para el ser humano? El agua. Entonces, uno podría decir, Dios está guiando al profeta Elías a la muerte. ¿Por qué? Porque no iba a llover y él lo estaba mandando a un río donde posiblemente el agua se iba a agotar. Ahora la otra, aquella región estaba enfrentando a una situación de una crisis. Mucha gente o toda la población estaba enfrentando una crisis económica. Y cuando hay una crisis económica, ¿qué no hay? ¿O qué es lo que uno batalla para encontrar? El alimento, ¿no? Yo he escuchado porque no me tocó vivir, estoy joven todavía, pero he escuchado personas hablar que en los años 90 hubo una crisis por un cambio de gobierno y que en esa crisis no había trabajo, no había dinero y no había alimento, o había alimento pero si no había dinero, ¿con qué se compraba? Y si no había dinero era porque no había trabajo. Entonces una cosa nos lleva a otra, como dirían por ahí. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? De que si había crisis, había pobreza. Y si le sumamos de que Dios había mandado a Elías a un río, donde ya no iba a haber agua, uno dirá, bueno, pues a lo mejor allí en el río va a haber un árbol que produzca frutos, pero si no iba a haber agua, ¿cómo se iba a alimentar el río? Entonces podríamos decir que Elías tampoco tenía alimento. Y Dios le dice, pero no te preocupes,
yo enviaré cuervos a que te alimenten. Y esto es algo muy sobrenatural, porque ¿de qué se alimentan los cuervos? De la carne. Necesitan alimento. Yo puedo decir que son aves que ven por ellas primero mismo. ¿Por qué? Porque no les importa si un animal está moribundo, si aún está vivo. Ellos bajan y se alimentan, los devoran. ¿Para qué? Para alimentarse. Entonces son animales que ven primero por ellos mismos. Pero imagínense un cuervo que le llevaba el alimento a Elías y lo llevaba intacto. Era algo sobrenatural, pero Dios le proveía. Y le proveía el agua y le proveía el alimento. Y uno dirá, bueno, hasta ahí todo bien, pero posteriormente Dios le dice a Elías, sal de donde estás, sal de donde te encuentras y ve a la región de Sarepta. Y allí habrá una mujer viuda que te va a alimentar. Y yo me ponía a pensar, ¿quién de los dos habrá tenido más fe? Porque dice la Biblia que Dios le aclara a Elías y le dice, yo ya le he ordenado a la mujer viuda que te dé de comer. Entonces, la verdad yo no sé quién tuvo más fe, si Elías para creer que una mujer viuda lo iba a poder alimentar, o si tuvo más fe la mujer viuda para creer que iba a tener el alimento suficiente para alimentar al profeta Elías. Porque las mujeres saben que los hombres son ¿qué? De buen comer. ¿Ok? Así que si ven a un hombre con pancita, no se malinterprete, es unción, hermanos. Pero la mujer tenía una encomienda difícil, alimentar al profeta Elías. Y con esto quiero compartir el primer punto con ustedes, hermanos, y es tener fe y ser obediente en medio de las adversidades. Porque repito, no sé quién tuvo más fe, si Elías para creer que una mujer lo iba a poder sustentar, o la viuda para creer que iba a tener el alimento suficiente para alimentar al siervo. ¿Y por qué digo esto? Uno dirá, bueno, yo creo que sería fácil en la actualidad invitar a un hermano de hoy en día de la iglesia a comer a su casa, ¿cierto o no? ¿Quién sí sería capaz de invitar a alguien a comer a su casa? 1, 2, 3, un día, una tarde. Pero ¿quién sería capaz de sustentar con alimento por años a alguien? Es algo muy tremendo. Si a veces como familia atravesamos circunstancias donde apenas si hay para las tortillas, porque seamos honestos, a veces nos toca vivir esos días donde apenas si hay para las tortillas y el arroz. Ahora imagínense tener a alguien que dependa de nosotros en cuanto a la alimentación, y no solamente en la alimentación, sino que la mujer no solamente tenía el llamado a alimentarlo, sino que a hospedarlo, porque la Biblia dice al final que el hombre reposaba en un aposento de su casa. Entonces, esto quiere decir que a la mujer le implicaba un gasto todavía mayor. ¿Por qué? Porque si lo trasladamos a la actualidad, no solamente se trataría del alimento. Si alguien dispone en su casa un cuarto o una habitación para una persona, eso implicaría un incremento en el recibo de la luz, un incremento en el recibo de la agua, porque sería más agua, más luz la que se utilizaría, sería un incremento en el gas, por poner algunos ejemplos. Pero la mujer tenía que tener la fe necesaria para creer que podía sustentar al profeta. Y Elías atravesaba por un proceso. Yo buscaba una palabra adecuada para describir todas las circunstancias por las cuales Dios había llamado a Elías. Por algún momento pensé llamarle circunstancias, o por algún momento pensaba llamarle una mala racha, pero al final de cuentas Dios puso una palabra adecuada y me dijo que lo que atravesaba Elías no era una mala racha, no era un mal momento, sino que era un proceso de obediencia.
¿Por qué? Si nosotros si esa situación nosotros la viviéramos el día de hoy, ¿quién sería capaz de hacerle caso a la voz de Dios? Si a veces, si se recuerdan en el año pasado, que se oía mucho en las noticias de que no había agua, de que las presas estaban a un 20, a un 30%, y que el pronóstico no pintaba para que lloviera, ¿cómo se sentía uno? Angustiado. Y uno dice, ¿de dónde voy a sacar agua? Uno podría decir, bueno, pues yo creo que voy a empezar a cavar un pozo, como decía el pastor en la mañana, ¿no? Yo creo que voy a empezar a cavar pozos para sacar el agua y para poder tener agua para mí, para hidratarse, pero también para poder suplir las necesidades, como lavar, como lavar los trastes, la ropa, etcétera. Pero Elías atravesaba un proceso de obediencia, porque ¿qué hubiera pensado Elías en ese momento? Posiblemente cuando Elías escucha la voz de Dios y le dice, dile al rey que va a dejar de llover por años, pues él dirá, yo sé que tú me vas a proveer. En ese momento yo creo que Elías piensa, ok, lo voy a decir, pero yo sé que mi dependencia viene de ti. Pero Dios le dice a Elías, pero te vas a ir a un río, y ese río tarde o temprano se iba a secar, porque en la actualidad ya no hay ríos. Yo puedo decir, cuando llueve, me ha tocado ver el río que está atrás de donde yo vivo o cerca de donde yo vivo, que cuando llueve el agua le puede durar a lo mucho un mes, y eso al final del mes lo que circula por el río es un pequeño caudal insignificante, a tal modo de que se llega a estancar, con el agua se evapora y se pierde. Pero que el agua dure años en un río sin que se siga alimentando es imposible. Tiene que tener una alimentación constante. Y Elías tiene que obedecer la palabra de Dios al ir a un río sabiendo que tarde o temprano se iba a secar y que no iba a haber el alimento suficiente para él, porque Dios le había revelado que iba a ser una prueba de años. Pero Elías tenía que ser obediente. Y yo preguntaba, ¿cuál iba a ser la respuesta o cuál iba a ser el resultado? ¿O qué es lo que iba a aprender Elías al final de este proceso de la obediencia? Y sabe, hermano, lo que Elías aprendió fue a conocer a Dios. Uno dirá, ¿cómo en medio de la obediencia Elías iba a conocer a Dios? Porque en medio de la obediencia que Elías profesó delante de Dios, pudo conocer a un Dios proveedor. Yo siempre he dicho, es necesario atravesar por una enfermedad para conocer a un Dios que sana. Aclaro, no estoy diciendo que es necesario vivir en enfermedad. Yo creo que todos hemos atravesado por una enfermedad o una mala circunstancia, pero en medio de esa circunstancia hemos conocido el poder de Dios. Y de la misma manera, cuando Elías obedecía a Dios, él lo único que hacía era conocer más el poder de Dios. ¿Y sabe algo, hermano? La obediencia forja a los hombres de Dios. Así que dígale a su hermano, si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios, tienes que ser una persona obediente. Pregúntele a su hermano, ¿te gusta obedecer? Y yo creo que a muchos no nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer en nuestra casa, pero a veces lo tenemos que hacer porque pues es la esposa, es el esposo, es el padre o es la mamá. Pero donde nos ponemos más al brinco a veces es en el trabajo, ¿no? Porque si no le hago caso a mi papá, menos le voy a hacer caso al patrón, ¿no? Pero tenemos que ser personas obedientes, personas que sean capaces de vivir bajo sujeción. Y eso es lo que tenía que estar aprendiendo Eliseo en este proceso. Así que tenemos que tener fe y tenemos que ser obedientes en medio de las adversidades. Elías tuvo que ser obediente en medio de la escasez, en medio de la delimitación. Y la mujer tuvo que tener la fe suficiente de igual manera en medio de la escasez y en medio de las limitaciones. Amén. El segundo punto que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es Dios provee para cumplir el llamado. Cuando yo estaba haciendo este bosquejo, me quedé muy impactado en este punto.
cuando nosotros venimos a conocer de Dios, Dios nos empieza a dar promesas, Dios empieza a hacer un llamado a nuestras vidas, Dios empieza a hacer un llamado a nuestras familias. Y muchas veces, ¿qué es lo que decimos? Es que cuando los pastores oran, cuando los pastores nos dan una consejería y nos dicen, cree que tu esposo, hablándole a una mujer que posiblemente no, el esposo no viene, cree que tu esposo va a venir a los pies de Cristo, y pareciera que el pastor sí tiene fe, porque también nos dice, y vendrá a servir a la iglesia. ¿Y qué es lo que la mujer responde? No, pastor, pues si usted supiera cómo es el esposo, es bien rezongón, y si yo le hago la invitación me va a casi a correr la casa. Pero Dios cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios empieza a hacer llamado a nuestras vidas, empieza a hacer un llamado a nuestro corazón, viene a hacer un llamado a nuestra familia, y pareciera que no hay los medios para que ese llamado se cumpla. Y el ejemplo está en el llamado que Dios hizo a la mujer. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló a la mujer para decirle, un hombre se te va a acercar y te va a pedir de comer. Y por ahí, y la mujer podrá haber dicho, bueno, pues está bien que se me acerque a pedirme de comer, pero pues no, ¿de dónde le voy a dar? Porque pues no tengo. Pero Dios le aclara, pero tu llamado es darle de comer. A veces las revelaciones de Dios son difíciles de entender. Cuando yo leí esta porción, digo, ¿cómo es que la mujer pudo comprender que tenía que alimentar a un hombre? Hay una porción en la Biblia, en los evangelios, que dice que Jesús manda a uno de sus discípulos a desatar un pollino, porque él lo iba a utilizar para entrar a Jerusalén. Y Dios le revela la palabra a sus discípulos, pero la pregunta es, ¿en qué momento se le reveló al dueño del pollino? Porque imagínense que el dueño tenía su burrito atado a un árbol, no sé, o lo tenía posiblemente en su corral, y que venga una persona, que venga uno de los discípulos y diga, me voy a llevar el pollino porque el maestro lo necesita. ¿En qué momento Dios se le reveló al dueño del pollino? Pero se le reveló, y la revelación le trajo entendimiento de que esa revelación tiene un propósito. Y de la misma manera como Dios se le revela Dios se le revela a la mujer diciéndole, hay un llamado para ti. Y la mujer lo único que se queda pensando es, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo los medios, no tengo los recursos para alimentar? Porque dice la Biblia más adelante que la mujer le responde al hombre, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite, y vine a recoger leña para preparar el último bocado para mí y para mi hijo y morirnos. Yo me quiero imaginar esa escena de desesperación de la mujer, porque hay personas que esperan a que la nómina llegue, hay personas que esperan a que el esposo llegue con el recurso, hay personas que esperan un milagro, pero esperan la respuesta de Dios de una o de otra manera. Pero imagínense la mujer qué tan desesperada estaba, que dice que cuando su hijo y ella terminaran de comer, se iban a sentar a esperar a morirse. Qué tremendo es eso. Pero sabe, hermano, cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas, es porque Dios va a poner también los medios y los recursos para cumplir ese llamado. Porque Dios le hizo el llamado a la mujer lo creyó, y por el hecho de que la mujer tuvo fe, Dios le proveyó los recursos. Dios le proveyó la multiplicación de sus recursos, porque dice la Biblia que no menguaron ni escasearon, sino que permanecieron en todo momento. Y dice la Biblia que se le acerca Elías a la mujer y le dice, tráeme un vaso de agua. Hermanos, estamos hablando de que había empezado a dejar de llover y posiblemente el agua empezaba a escasear, pero la mujer creyó y posiblemente trajo el último vaso de agua que tenía en su casa, o fue al pozo a ver si había agua,
lo sacó y se lo llevó. Y dice que todavía ni siquiera la mujer llegaba con el vaso de agua donde estaba el hombre y se lo dio. Y la mujer, y en ese Elías le vuelve a llamar y le dice, pero también tráeme ¿qué? Un bocado, tráeme un pedazo de pan. A lo que la mujer le dice, ya no tengo. Pero Elías le dice, ve y prepara conforme a lo que tú me has dicho, de que irás a preparar el último pan, pero me lo traes a mí, y posteriormente comerás tú y tu hijo. Hermanos, lo que no hay, porque en ese entonces posiblemente ya no había agua, Dios lo suplió para cumplir el llamado. Y si había recursos, y lo que había, que era la harina y el aceite, Dios lo multiplicó para cumplir el llamado. Y la conclusión de este punto es de que haya o no haya el recurso, si hay, Dios lo va a multiplicar para cumplir el llamado. Y si no hay, Dios lo va a suplir para poder cumplir el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Amén. Dígale a su hermano que tiene al lado, si Dios te ha dado un llamado, Él proveerá para cumplirlo. ¿Qué le dijo a su hermano? ¿Se vio convencido o no? Vuélvaselo a decir, pero ahora dígaselo usted con fe, porque a lo mejor se lo dijo sin fe y no lo creyó. Vuélvale a decir, si Dios te ha dado un llamado, es porque Dios suplirá los recursos para que se cumpla. Hermanos, si Dios nos ha hecho un llamado a nuestra vida el día de hoy, no se preocupe cómo va a suceder. Solamente tenga fe para creer que lo que Dios ha establecido en nuestras vidas se cumplirá de una o de otra manera. Y no se pregunte cómo lo va a hacer, porque a veces es un poco difícil entender cómo Dios actúa. Pero es mejor vivir confiado en Dios, porque sé que de una o de otra manera Dios lo hará. Amén. Y el tercer punto que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es donde comienza nuestra necesidad, comienza la provisión de Dios. ¿Y por qué digo esto? La mujer fue sincera con Elías y le dijo, ¿sabes qué? Lo único que tengo es un poco de aceite y un poco de harina. Cuando Elías encuentra a la mujer, la encontró recogiendo leña. La mujer tenía en su casa el aceite y tenía la harina. Lo que ya no tenía era la leña para poner a cocer el pan. ¿Y esto a qué vamos, hermanos? A que nosotros tenemos que ser capaces de que en medio de la necesidad, en medio de la escasez, seamos capaces de dar el extra para Dios. ¿Por qué? La mujer pudo haber dicho, tengo la harina, tengo el aceite, y si al final de cuentas yo voy a ir por leña para preparar el último bocado y lo que voy a esperar es a morirme, pues me muero de una vez. La mujer pudo haber pensado eso. Más me voy a desgastar en ir por la leña, cortarla, traerla, preparar alimento, y todo el desgaste que voy a hacer, ni siquiera el último bocado de pan que voy a disfrutar va a compensar mis energías que yo voy a gastar. La mujer pudo haber pensado eso y haber dicho, pues mejor me quedo y me muero de una vez. Pero la mujer dio el extra en medio de la escasez y en medio de la delimitación, hermano. Y eso fue el momento exacto en que Dios tiene un encuentro con la mujer por medio de la vida de Elías. Porque Elías la encuentra, ¿qué? Cortando la leña. En el versículo 13 y 15 dice, no temas, le dijo Elías, vuelve a la casa, un versículo antes, versículo 10 dice, así que Elías se fue a Sarepta, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. Y en ese momento, la mujer tiene el encuentro con Elías, tiene un encuentro divino con Dios, y es ahí donde comienza su provisión. Así que, hermanos, si usted vive en medio de una situación de escasez o de limitación, no sea como la mujer, o no piense como la mujer de decir, si de todos modos me voy a morir, ¿para qué lo hago? Porque muchas veces uno piensa así,
pues ¿para qué hago una casa si al final de cuentas cuando me muera, pues no me la voy a llevar? Pero algo que nos han enseñado aquí en la iglesia, hermanos, es de que una vida eterna conforme a la voluntad de Cristo se comienza a vivir, ¿dónde? En la tierra, hermanos. Entonces, si vamos a conocer la vida eterna, si la vamos a disfrutar, yo pienso que la tenemos que empezar a vivir aquí en la tierra. Porque qué triste sería sufrir en la tierra, vivir en escasez, vivir en limitaciones y decir, al final de cuentas, allá en el cielo voy a disfrutar de las riquezas de Dios, pero mientras aquí voy a sufrir. Eso no es una mentalidad de reino, hermano. Así que esa mentalidad nosotros la tenemos que corregir. Y regreso, donde comienza nuestra necesidad, comienza la provisión de Dios. Hermano, donde comienza nuestra necesidad de decirle a Dios, Señor, necesito esto, necesito aquello, es donde Dios empieza a actuar, hermano. Donde nosotros vemos el final de una situación, donde nosotros vemos el final de nuestra vida. Yo siempre he dicho, donde nosotros vemos el final de una circunstancia, es como si nosotros pusiéramos un punto final, porque prácticamente era lo que la mujer estaba escribiendo en ese momento, cuando le dice a Elías, voy a preparar el último bocado para que yo y mi hijo muramos. ¿Qué es lo que está haciendo prácticamente la mujer? Ponerle un punto final a su historia de ella y la de su hijo. Pero en ese momento aparece Elías con la provisión y le dice, lo que tú estás pensando no es lo correcto. Quito el punto final que tú estás escribiendo en esta historia, ponemos una coma y permitamos que Dios continúe con esta historia de tu vida. Amén. Así que la viuda se encuentra con el profeta y esto es un sinónimo de que la necesidad se encuentra con la provisión. Y esto a mí me impacta, hermanos, porque cuando nosotros venimos con Dios, cuando nosotros confiamos en Dios y venimos a la iglesia, nosotros venimos con una necesidad. Y a mí lo que me impacta es de que cuando nosotros venimos a la iglesia, la necesidad que yo traigo se encuentra con la provisión de Dios. Y nosotros ya no saldremos necesitados de la iglesia, nosotros ya salimos con una respuesta. Así que dígale a su hermano que tiene al lado, el día de hoy vas a salir con tu respuesta. Ya no vas a salir con necesidad, sino con una respuesta. Y es difícil acercarse a Dios en medio de una mala situación, ¿cierto o no? Un día escuché un pequeño comentario que decía que un cristiano le dice a su mamá, mamá, el día de hoy yo no quiero ir a la iglesia. Y le dice la mamá, ¿por qué, hijo? Dice, porque no tengo ganas. Y la mamá le dice, está bien, hijo. Y la mamá le responde, está bien, hijo. A lo que el hijo le responde, entonces, ¿me das permiso de faltar hoy a la iglesia? Dice, no, dice, vas a ir, pero sin ganas. Y lo mismo es con nosotros, hermanos. Si nosotros nos quedamos en casa con nuestra necesidad, créanme que la respuesta no va a llegar. Porque la mujer tuvo que salir de su casa para ir a buscar la provisión y la encontró delante de la presencia de Dios por medio del profeta Elías. Así que si usted tiene una necesidad, hermano, y cree que quedándose en la casa va a llegar la respuesta, pues créame que no. La respuesta se encuentra cuando uno va delante de la presencia de Dios. Y lo podemos ver con aquella historia del paralítico, que pues él, ¿cómo el paralítico se iba a poder mover para ir delante de la presencia de Dios? Pues si no podía caminar. Pero hubo 4 hombres que lo llevaron delante de Jesús y ocurrió el milagro. Y una vez más podemos ver que el milagro, la provisión, la respuesta de Dios se encuentra en la casa de Dios, donde Jesús está. Así que si usted cree que estando en su casa, hermanos, los problemas se van a solucionar, déjeme decirle que no. Así que más vale venir a la iglesia con problemas, con circunstancias,
porque aquí Dios las va a responder, pero estando en la casa, nada se va a lograr, hermanos. Amén. Y el cuarto punto que quiero compartir con ustedes es: creer la palabra de Dios establece bendición en la casa. Hermanos, dice que la mujer sale por la leña y se encuentra con el hombre, se encuentra con Elías, y Elías le dice: ve y haz lo que tú me acabas de mencionar, pero me traes el bocado a mí. Entonces Dios le está dando la libertad, Elías le está dando la libertad a la mujer de ir a su casa y establecer la palabra. Y eso es algo que muchas veces como cristianos fallamos. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, a veces traemos un cuaderno, anotamos la enseñanza, o a veces la anotamos en el celular, pero ¿saben qué pasa, hermanos? Ahí se queda. Bueno, eso nos cuentan, aquí no pasa, pero ahí se queda, hermanos. Y lo que Dios ha dado para establecerlo en nuestra casa, tristemente lo guardamos en el cuaderno o lo guardamos en el celular, y ahí se queda. Pero la palabra no se estableció en la casa. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, no solamente es para cumplir o solamente por obediencia a Dios. O sea, sí venimos por obediencia, debemos venir por obediencia y por amor a Dios, pero el mensaje que Dios da a nuestras vidas lo tenemos que llevar a nuestra casa y establecerlo, hermanos. Si nosotros llevamos años de cristianos y estamos viviendo en la misma situación, en la misma circunstancia, entonces ahí pongámonos a pensar si la palabra que Dios ha dado a nuestra vida la estamos estableciendo o no la estamos estableciendo en nuestra casa. Porque cuando la palabra de Dios se establece en nuestras casas, tiene que haber un cambio, tiene que haber una mejora. ¿Cuántos de nosotros como cristianos seguimos viviendo la misma situación, las mismas circunstancias que cuando conocimos de Dios? Si usted no está viviendo eso, qué bueno, hermano, estamos estableciendo la palabra de Dios. Pero yo creo que pudiéramos vivir todavía muchísimo mejor si todas las palabras que nos comparten aquí, en esta casa, las estableciéramos. Porque si se dan cuenta, hermanos, y yo creo que ustedes también se han dado cuenta, el pastor, el mensaje que hoy comparte o el que compartió hace un año no es el mismo que compartió hoy. Cada mensaje es diferente. Aunque la porción de la Biblia pudiera ser la misma, el mensaje es diferente, sustentado en la palabra de Dios, claro. Pero ¿qué pasaría si cada mensaje que nosotros recibimos en esta casa la estableciéramos en nuestra casa? El año tiene 52 semanas. Tenemos 2 reuniones, hermanos. Son 104 mensajes diferentes los que nosotros recibimos. Son 104 bendiciones diferentes las que deberían de establecerse en nuestras casas. ¿Cuántas de esas 104 bendiciones ya tenemos establecidas? Digo, sin contar la de los días martes, pero por lo menos la de los domingos, que es cuando a veces más facilidad tenemos de venir a la iglesia. ¿Cuántas de esas nosotros ya hemos establecido en nuestra casa? Yo creo que nuestro estilo de vida pudiera ser diferente si estableciéramos cada palabra que Dios ha dado a nuestra vida. Es tarea de nosotros, hermanos. Así que la mujer tomó la palabra, la llevó consigo y la estableció en su casa. Y yo puedo decir que realmente la tomó, realmente la creyó y realmente la estableció en su casa, porque cuando llega a su casa, toma el aceite, toma la harina, prende el fuego con la leña que trajo, prepara el pan y se fijó en la vasija que el aceite seguía igual. Se fijó en el saco de harina y vio que seguía igual y ninguno de los dos menguó. Y regresó con el profeta y le dijo lo que estaba sucediendo. Pero hermano, ¿sabe algo? No fue una palabra que se estableció solamente un día, sino que se estableció por años. Así que, hermanos, el resumen de este punto es:
que nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a nuestras casas primeramente, pero también la tenemos que llevar a nuestros trabajos y la tenemos que llevar a cada una de las áreas donde nosotros nos desenvolvemos. Si son estudiantes, la palabra ¿dónde tendría que estar presente también? En la escuela, hermanos. Nosotros tenemos que manifestar que creemos en un Dios. ¿Y esto cómo lo podemos hacer, hermanos? Ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo yo lo hago, hermano? ¿Cómo puedo yo llevar el mensaje a mi trabajo? Podemos empezar siendo responsables, hermanos, haciendo lo que nos dicen, haciendo lo que nuestro jefe nos encomienda. ¿Cómo establecemos la palabra de Dios en nuestra casa? Cuando nosotros recibimos un mensaje aquí en la iglesia, llegar, si ya lo anotamos, llegar a la casa, escudriñarlo, porque cuando estamos aquí en la iglesia, los pastores nos dan los puntos, uno lo puede anotar el significado de cada punto, de cada cita bíblica, pero cuando llegamos a nuestras casas, si nosotros fuéramos capaces de volver a estudiarlo y de pedir sabiduría a Dios y revelación, podríamos comprender todavía aún de una manera más amplia el mensaje que nos han compartido. Pero eso es tarea de nosotros, hermanos. Debemos de llevar la palabra de Dios a nuestras casas y establecerla para que haya cambios. Así que si nosotros ya tenemos 1 año, 2 años, 3 años de cristianos, tiene que haber cambios, hermanos. Y si nosotros como cristianos ya tenemos 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 años de cristianos, nuestra vida tiene que ser totalmente diferente a como Dios nos encontró. Amén. Y el último punto, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes es: la palabra de Dios se habla una vez, pero da frutos todos los días. Yo recuerdo cuando estábamos en el curso del bautismo, yo les compartía, el bautismo es un acto que se vive una sola vez en nuestra vida, pero que tiene que dar frutos en nuestro diario vivir. Así que si yo ya me bauticé hace 2, 3 años, en esos 2 o 3 años se tiene que ver diario el fruto de mi decisión del bautismo, por poner un ejemplo. Pero ¿esto qué significa, hermanos? ¿Cuántas veces habló Elías la palabra a la mujer? Una sola vez. ¿Y cuánto duró la sequía? Años. ¿Y por qué me regreso al inicio, hermanos? Porque si no había agua, ¿de dónde sale la harina? Del trigo. Y el trigo, pues obviamente se tiene que cosechar. Pero si no había agua, pues no iba a haber una cosecha. En balde, el que tenía la semilla la iba a sembrar, porque si no había agua, no se iba a poder regar y no iba a haber una cosecha. ¿Y a qué voy con esto, hermano? La palabra de Dios se habló por medio de Elías una sola vez, pero se estableció en la casa de la mujer por mucho tiempo, porque la escasez, dice la palabra de Dios en el versículo 1, que duró años. Así que, hermanos, la palabra se habló solamente una vez, pero se vivió cada día. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que cada vez que la mujer preparaba el alimento, yo me imagino que en los primeros días posiblemente la mujer preparaba el alimento con miedo, lo preparaba con temor, porque decía, bueno, la primera vez alcanzó, voy a preparar el pan por segunda ocasión, pero lo preparaba con miedo, temiendo que el aceite y la harina menguaran. Lo preparaba, se fijaba en la vasija, se fijaba en el costal y veía que las porciones seguían estando intactas. Y lo hacía por tercera vez, posiblemente de igual manera con miedo, y veía que todo seguía en el mismo nivel. Hasta que la mujer perdió el miedo y se dio cuenta que la palabra que Dios había establecido en su casa por medio de Elías era una palabra viva, hermanos. Así que, hermanos, la palabra que Dios dé a nuestras vidas en esta casa, nosotros tenemos que mantenerla viva. Tenemos que procurar que sea una palabra que dé un fruto, que no se muera,
¿Por qué? Porque dice la palabra que hay diferentes tipos de suelo, unos donde la semilla puede caer junto al pedregal, junto a espinos o junto a la hierba, pero aquella palabra que cae en buena tierra germina y da frutos. Así que la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser una palabra, hay que procurar que sea una palabra viva. ¿Y de quién depende que sea una palabra viva? De nosotros. Pero si nosotros vivimos con miedo, como posiblemente lo hizo la mujer tenía dos opciones: hacer que la palabra viviera o dejar que la palabra muriera. Pero conforme iba viendo que los días pasaban y la harina y el aceite no menguaba, el temor se fue quitando de ella. Porque muchas veces nuestros miedos matan la palabra de Dios, hermano. La ahogan. Muchas veces nuestros miedos ganan más, o les permitimos que tomen el control de nuestra vida, que la palabra de Dios termina por quedarse ahí y no da fruto. Así que dígale a su hermano: permite que la palabra que Dios ha dado a tu vida dé fruto. Dígaselo una vez más con fe. Y nos podemos dar cuenta, hermanos, que la palabra de Dios no tiene fecha de expiración, porque la palabra se habló una vez, pero estuvo presente en la casa de la mujer por años. Y digo por años porque cuando volvió a llover, yo quiero pensar que la bendición de la mujer fue todavía muchísimo más grande, porque ya no se enfrentaba a la vida con una misma mentalidad, sino que la palabra de Dios vino a cambiar su mentalidad de la mujer. Y cuando volvió a llover, yo creo que una bendición todavía muchísimo mayor se estableció en la vida de la mujer. Porque si en medio de la escasez Dios fue capaz de proveer, ¿quién iba a ser en medio de las lluvias? Amén. Así que la palabra de Dios no tiene fecha de expiración, hermanos. La harina y el aceite se mantuvieron hasta que volvió a llover después de ciertos años. Y después de eso ella pudo sembrar y cosechar, porque la palabra se le fue revelada, hermanos. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y yo no sé con qué punto se identifique usted. Posiblemente diga: yo sé que hay palabra en esta casa, pero tengo miedo. Yo sé que hay palabra en esta casa, pero me cuesta trabajo ser obediente. Si a usted le cuesta ser obediente, dígale a Dios: Dios, ayúdame a yo ser un hijo tuyo obediente. Y aunque las cosas parecieran ir en contra de nosotros, créame, hermanos, que si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, Dios no nos va a soltar, porque fue lo que Elías hizo. Siempre estuvo presente, tomado de la mano de Dios, y por eso fue obediente. Así que si a usted le cuesta trabajo ser obediente, tómese de la mano de Dios, hermano, para poder ser obediente. Si usted dice: hermano, yo sé que tengo un llamado, pero me cuesta trabajo entenderlo, me cuesta trabajo comprenderlo, no se preocupe, hermano. Dios va a proveer los medios, los recursos para cumplir ese llamado. Si usted dice: yo estoy en medio de una necesidad, dígale: Dios, sé tú mi proveedor. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias por este tiempo de enseñanza, bendito Padre Celestial. Te pedimos que seas tú el que reveles esta palabra a nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por aquellos hermanos que posiblemente batallan para tener fe y creer en tu palabra, bendito Dios. Quita de ellos el miedo, quita de ellos el temor, y que la fe en ellos pueda permitirles el creer la palabra que tú has establecido sobre sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permite que cada uno de los que estamos aquí seamos hijos obedientes tuyos, bendito Padre Celestial, que seamos hijos que acatan tus enseñanzas, que cumplen tus estatutos, que cumplen tus mandamientos, no por obligación, sino que sea una obediencia por amor hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, quita los miedos, quita los temores que pudieran tener limitada nuestra vida, y que podamos ser libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder cumplir el llamado al cual tú has hecho a nuestras vidas.
No importa si lo que tenemos el día de hoy es poco o es mucho o realmente no tenemos nada, porque creemos que tú eres nuestro proveedor, bendito Padre Celestial. Creemos que en medio de nuestras necesidades tú serás nuestro proveedor, el que nos mantenga, el que nos sustente de día y de noche, no solamente por un día, sino que lo harás en tu amor y en tu misericordia por el tiempo que sea necesario, Dios, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos y creemos que tú eres un Padre que cuida, que ama y que protege a su pueblo y que tú les proveerás a cada uno de mis hermanos lo que ellos necesiten conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creemos la palabra, bendito Padre Celestial. Oramos porque cada mensaje que se comparta en esta casa, bendito Dios, no sea un mensaje que se pierda, no sea un mensaje que solamente dure en nuestro corazón un día, sino que sea una palabra que dure en nuestra vida por el resto de lo que nos queda de nuestra vida, pero que también sea una palabra que se establezca en nuestra casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea una palabra que se pierda, sino que sea una palabra que se haga viva y que dé frutos en nuestro diario vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Puede tomar su lugar. ¿Le gustó esta enseñanza? Amén. Así que, ¿cuántos ponen una ofrenda de palmas a Dios? Amén. Interesante la enseñanza. Una mujer escuchó la voz de Dios, obedeció de Dios y hubo provisión. Un profeta escuchó la voz de Dios, obedeció a Dios y hubo provisión. Y yo me quedo pensando en esta parte. Si cuando no había agua y había escasez, hubo aceite y hubo harina, y cuando comenzó a llover, ¿qué pasaría con esa mujer? Tal vez se dedicó a vender aceite, tal vez se dedicó a vender harina, tal vez puso un expendio, no sé. Pero si Dios estuvo presente con ellos, con Elías y con la mujer, imagínense si Dios estuvo presente con ellos en situaciones difíciles, ¿cómo no estaría en tiempos de bonanza? Y yo por eso te digo, esta palabra me gustó. Un hombre escuchó a Dios, obedeció a Dios y fue sustentado. Confiar en que una mujer viuda lo sustentará, y no solamente viuda, sino que era de otra nación, no era judía, no era de Israel. Y una mujer que era viuda iba a sustentar a un hombre que no era ni su vecino, ni compadre, ni familia. Por eso cuando tú oyes la voz de Dios y cuando tú obedeces a Dios, hay una bendición sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Diga, oír a Dios, obedecer a Dios, desata bendición. Una vez más diga conmigo, oír a Dios y obedecer a Dios, desata bendición. Amén. Vamos a participar de la cena y solamente quiero leerte la porción que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí.